Presidenta, se recibieron dos documentos del señor Patricio Rey, gerente general del Fondo de Infraestructura Sociedad Anónima. Se recibió el informe que ellos cumplen con lo dispuesto en el artículo 31 de la ley 21.082 que crea la Sociedad Anónima del Estado denominada Fondo de Infraestructura, e informan que durante el primer semestre del año 2025 no hubo aportes y transferencias financieras realizadas por parte del Fisco de Chile a su sociedad. ¿Eso es lo único que informan? Eso es lo único que informan, efectivamente, que no hubo aportes. Cuando hay aportes los detallan, pero en este caso simplemente dicen que no hubo. Y también se recibió del Consejo de la Alta Dirección Pública su opinión técnica respecto del proyecto de ley que crea la Agencia de Financiamiento e Inversión para el Desarrollo, AFIDE, y este es un documento en el que hacen algunos comentarios y sugerencias y fue enviado a los correos electrónicos de los miembros de la comisión. ¿Una copia de esta? Sí. Saquemos copia. Mientras le pasó vamos a le digo. Y esa es la cuenta. Eso sería todo. Sí. Ya. Hagamos pasar a los asesores. No sé si está el ministro ya. Sí, ya. Para que podamos partir con el primer punto de la tabla. Hola, ministro. Lo escuché en la radio en la mañana. Está medio lesionado el senador. Usted sabe que los años. Estamos entonces, vamos al primer punto de la tabla, señora secretaria. Aquí estamos convocados para votar. Presidenta, el primer punto de la tabla es el proyecto de ley que crea una agencia de financiamiento e inversión para el desarrollo, AFIDE, y la autoriza a participar en fondos de fondos. Bueno, este proyecto lo hemos hiper revisado en la comisión, así que corresponde el día de hoy, tal como nos comprometimos con el Ejecutivo, proceder a votar. Bien, Presidenta. No sé si el ministro quiere decir algo. Solo quería hacer... Perdón. Los compromisos que el gobierno ha adquirido en esta materia, enunciarlos. No sé si se les hizo llegar a cada uno de los parlamentarios. Tenemos todo, ministro. ¿Es necesario que los enuncie o no es necesario? No es necesario. Señora secretaria. La señora presidenta somete a votación en general el proyecto de ley. Senador Macaya. Gracias, secretaria. Yo voy a fundamentar, yo he dado mi opinión con anterioridad respecto a este proyecto. O sea, yo he señalado que no considero que estemos en el estado actual. Creo que es mejor actuar con cautela. No estamos frente a una urgencia ineludible, ni tampoco existe un consenso técnico. Hay hartas diferencias técnicas que se han planteado durante la tramitación de este proyecto que a mi juicio hacen inoportuno avanzar, y particularmente en el estado político que está atravesando el país. O sea, estamos a puertas, estamos a menos de una semana de una elección presidencial, hay cambio, es muy probable que exista cambio de signo político, no sabemos, o en realidad sí sabemos, pero quizás no se ha hecho todo lo público que se tenga que hacer, la opinión de las personas que pueden asumir desafíos en esta materia, y creo que sería bien relevante tener, lo dije en algún momento, tener algo de feedback respecto de cómo ya están mirando esto. El informe financiero, además, adicionalmente, que a mí me hizo mucho sentido la presentación que hizo Matías Acevedo. El propio informe financiero que entregó el gobierno, a nuestro juicio, es insuficiente para tomar una decisión de largo plazo con responsabilidad fiscal y particularmente en el contexto fiscal que está atravesando el país en el momento. Y en ese escenario, forzar una nueva institucional, una nueva empresa del Estado sin tener claridad sobre impacto real, evaluación de desempeño de lo ya existente. Hemos señalado en su momento que tanto el Banco del Estado, la propia Corfo, podrían cumplir funciones si uno la exige de manera adecuada, y me parece que es parte del desafío que va a venir en estas materias, particularmente en la inversión de fondos. Creo que tenemos, en lo personal, y ya lo he manifestado anteriormente, yo tengo reparos respecto a este proyecto y es la razón por la cual lo voto en contra. Senador Galilea. Vamos a esperar a que llegue, le toca al senador Gastón, senador Saavedra.
asiento. Le toca votar. Perfecto. Estaba esperando que... Sí. Lo digo por aquí. Voy a votar a favor, ¿sabes por qué? Lo dije la primera vez que intervine en esto. Necesariamente necesitamos una Corfo con un instrumento que en el siglo XXI pueda fomentar la generación de emprendimiento y de empleo. Gracias, colega. Senador Galilea. Gracias. Yo siempre he manifestado una opinión más bien positiva frente a este proyecto, Presidenta, que nace de la evaluación de que los actuales mecanismos que tenemos en la propia Corfo no parecen ser suficientes para desarrollar una industria de inversión, o sea, de I+D robusta, sólida. Tiene la Corfo una pequeña programa a través de la GIF con, entiendo que son hasta $1 millón de ese margen, y siempre las empresas o se quedan ahí pegadas porque no logran encontrar más capitalización, la banca no está hecha para este tipo de inversión y por tanto se empiezan a quedar acá. Y las que son, y efectivamente andan mejor, lo que ocurre con ellas es que en Chile al menos no encuentran financiamiento y se van de Chile, se van a mercados más profundos, más desarrollados, el norteamericano muy fundamentalmente, y por lo tanto abandonan el país. Por lo tanto acá hay dos tipos de análisis que se han estado haciendo constantemente. Uno que tiene que ver con normas específicas a mejorar, y otro que es a donde apunta, me da la impresión, el raciocinio del senador Macaya, que es lo prudencial respecto de avanzar o no avanzar en una institucionalidad como esta. En lo que es la mejora técnica del proyecto, efectivamente creo que hay consenso y de acuerdo a todo lo que se ha escuchado y disposición y minutas que ha mandado el gobierno de hacer mejoras sustantivas en gobernanza de esta institucionalidad, de que no puede ser banca de primer piso por ningún motivo. Tengo la impresión de que están abiertos a que hayan socios, organismos multilaterales, cosa que a mí me parece relevante. En fin, hay una serie de temas que creo que todos pueden ser solucionados. El tema que otros han mencionado de el endeudamiento, bueno, la Corfo también se puede hoy día endeudarse, también es bajo la línea y tiene una institucionalidad que es mucho más débil que esta. Por lo tanto, volvemos siempre, finalmente, suponiendo que todo eso se puede solucionar a través de correcciones particulares al proyecto. Volvemos a lo prudencial, que es, se justifica en este momento hacer este esfuerzo en las magnitudes que lo presenta el proyecto, sí o no. Esa para mí es la pregunta más fundamental. ¿Vale la pena hacer el esfuerzo? No vale la pena el esfuerzo. ¿Le creemos a la importancia del I+D? ¿Le creemos la importancia de que sea el Estado el que de alguna manera empuje en un país como Chile? Por supuesto que en Estados Unidos probablemente no hay tal cantidad y tal profundidad de mercado que esta conversación no existe. Pero en Chile la posibilidad de que una institución especializada tenga esta... ¿Vale la pena o no vale la pena intentarlo? Y yo yo creo, Presidenta, que al menos a nivel de votar en general, yo me inclino por darle la oportunidad a este tema. Así que la votación en general la voy a plantear favorablemente. Yo no voy a entrar en el detalle largo de mis dudas y reparos. Muchos ya los ha expresado el senador Macaya. Me he reunido con expertos en esta materia, hemos revisado el proyecto. Creo que al término de un gobierno es muy complejo avanzar en esta línea, así que yo voy a votar en contra.
Se ha producido un empate, por lo que es necesario repetir la votación. Senador Macaya. Mantengo mi voto, en contra. Senador Saavedra. Senador Galilea. Presidenta. En contra. Repetido el empate, y como este proyecto está en este momento sin urgencia, tendrá que ser resuelto en la sesión de mañana. Perfecto. Sí, de la comisión. Mañana se vota de nuevo para poder despacharlo. Gracias. Gracias, ministro. Tenemos que pasar al segundo proyecto, que es el tema de incendios. Yo no sé si la ministra Lobos va a acompañarnos en ese tema, porque estaba viéndolo. Y tenemos que seguir con la discusión. Además, me decían, yo no estuve la semana pasada cuando partimos, que el Ejecutivo quería introducir una indicación en materia de multas. Y vamos a tener que pedir, yo espero que la tengan lista, vamos a tener que pedir autorización hoy día a la sala para que puedan ingresarla y la podemos despachar mañana, si le parece a la comisión. El de incendio, sí. La indicación la podríamos votar mañana, porque ya no vamos a poder hoy día. Lo que podríamos hacer es seguir viendo el proyecto, teniendo claro que vamos a tener que pedir, digamos, autorización en sala a ese tema. Gracias, ministro. Entiendo que la ministra Lobos, no lo sé. Porque la semana pasada lo presentó la ministra de Agricultura. De Agricultura, sí, pero no sé si viene o no. Así que podemos seguir, no sé si vamos a esperar a alguien del Ejecutivo, si venía alguien o no, Sole, no sé si avisaron. Ah, ya, esta se la doy. Hemos trabajado este proyecto con un equipo. ¿Viene? Ya. Sí. Es que no terminó de saludar porque estaba hablando. Ya. Retomemos en donde estábamos. Le quiero preguntar al Ejecutivo, ministra, yo no pude estar la semana pasada cuando partimos con el proyecto, pero me decía la secretaria que ustedes querían introducir una indicación en materia de multas. Y para eso vamos a tener que pedir un plazo en especial en la sala el día de hoy, que ya lo hemos acordado con la comisión. ¿Ustedes tienen la indicación lista o todavía no? Sí. ¿Sí? Por lo tanto, si pedimos hoy día plazo en la tarde, ustedes la pueden ingresar hoy día. Ya, perfecto, para tener eso claro. Señora Soledad.
Presidenta, en la sesión anterior la señora ministra hizo la presentación del proyecto y lo que corresponde a la comisión es pronunciarse respecto de las normas de su competencia, que son 20. No sé si quiere que partamos viéndolas una a una o... No sé si los colegas quieren señalar algo antes de partir. Senador Macaya. Gracias, presidente. Quizás tratar de hacer algunos puntos. Lamentablemente tampoco pude estar en la presentación de la semana pasada, y quizás algunos de estos puntos yo me voy a repetir de cosas que se pueden haber planteado en las comisiones técnicas, más allá de cuáles son las competencias de esta comisión, pero hay un par de aspectos. Solo para interrumpir, colega, me dice la secretaria que solo alcanzó la ministra a exponer y no hubo espacio para preguntas, por lo quizás entonces tanto estamos en el abramos el espacio para las Perfecto. preguntas y luego vamos al A ver, texto. las dudas tienen que ver con con cómo puede afectarse de manera directa o indirecta el derecho de dominio a propósito de los planes, porque en el fondo, particularmente en el mundo rural, las cosechas, lo que significan ciertos tipos de plantaciones, decisiones administrativas que puedan limitar el derecho a dominio de productores agrícolas, o sea, desde la perspectiva de una decisión que emana en este caso, de un órgano administrativo. ¿Qué pasa? ¿Hay compensaciones respecto a eso? ¿Cómo se evalúa? Porque si, por ejemplo, se toma la decisión de que en una determinada área geográfica se tenga que proteger esa zona y dejar de producir en esa zona, o dejar una cosecha sin cosechar, o sin hacer la recolección de los frutos, o sea, ¿de qué manera esto se ha evaluado, se ha revisado la potencial afectación del derecho de propiedad? Porque en simple el proyecto de ley propone prevenir incendios mediante la regulación del territorio con dos instrumentos. Están las zonas de amortiguación y las zonas de interfaz urbano-rural. Las primeras tienen una vigencia, parece que bastante acotada, y son definidas y administradas directamente por el servicio. Y las segundas son definitivas, o sea, son creadas y administradas en ese momento ya por las municipalidades y tienen que estar respaldadas en el plano regulador y reemplazan a las zonas de amortiguación. El gran problema es que eventualmente en esa zona el servicio les puede ordenar una serie de medidas para el cortafuegos, para los incendios, y eso puede afectar en un momento determinado cosechas. ¿Quién asume el costo de esas medidas? ¿Hay algún derecho indemnizatorio? ¿Hay alguna mirada respecto a eso? Y también en la mirada de los municipios, ¿de qué manera se está pensando que ellos pueden asumir estas nuevas funciones? Porque uno lo puede entender en municipios grandes, pero en ciertos municipios más que pequeños, particularmente en zonas rurales, el personal necesario para eso, yo no sé si viene en el informe financiero esa definición, de qué manera esto está pensado en el financiamiento de aquello. Y por último, cuando una zona va a ser incluida, cuando una zona va a ser afectada, ¿qué mecanismos de apelación, de revisión, porque son cosas más o menos definitivas? Por eso, ¿de qué manera los privados pueden decirle al Estado, ojo, acá quizás no solamente no estoy en una zona de riesgo, sino que también se está vulnerando mi derecho de propiedad? Eso es básicamente, en términos bien generales, habiendo hecho una revisión muy sucinta en los últimos 5 minutos del proyecto, así que es para efectos de que se puedan aclarar algunas dudas. Gracias, senador Macaya. Senador Galilea. ¿No? Ministra. Bueno, muy buenos días. Yo preferiría darle la palabra a Catalina Núñez, asesora legislativa que ha llevado este proyecto desde el inicio. Senador, por su intermedio, Presidenta, efectivamente hay compensaciones y resguardo sobre los derechos de propiedad en el proyecto, pero preferiría que para más detalle técnico fuera Catalina la que pueda responder. Por favor, le damos la palabra. Muchas gracias, Presidenta, por su intermedio. Saludar a los presentes, a los senadores
también a los equipos técnicos que nos acompañan. Desde CONAF nos acompaña Rolando Pardo, que también podrá complementar la respuesta que yo les voy a dar en términos un poco más jurídicos. Pero la pregunta del senador Macaya es muy atingente a la discusión porque es algo que hemos conversado en la Comisión de Agricultura del Senado latamente, y desde el Ministerio de Agricultura, tanto desde la Corporación Nacional Forestal, hemos planteado constantemente que nosotros no vemos una restricción a la propiedad privada. Por tanto, tampoco habría una afectación del dominio. Esta es una discusión que en términos jurídicos también la ha dado la Contraloría General de la República respecto de los planes de manejo de CONAF en su momento, y acá también es importante hacer un poco de historia respecto de cómo ha funcionado la Corporación Nacional Forestal y las herramientas que se han ido construyendo con el tiempo. A propósito de la tormenta de fuego del 2017, tenemos que se crea un antecedente que es súper importante, y es que la Corporación Nacional no tenía ninguna herramienta obligatoria para los propietarios en específico forestales para la ejecución de medidas de protección contra incendios forestales, salvo lo relativo a los parques nacionales. ¿Qué pasa? La Contraloría obliga a la CONAF a crear un estándar de cumplimiento, y a través de ese estándar y esa obligación se crea la pauta de prescripciones técnicas, que es un instrumento que actualmente existe y que es obligatorio y vinculante, pero solo en algunos de sus aspectos, no en todos. Por tanto, los propietarios forestales actualmente tienen solo ciertas obligaciones que son vinculantes y otras que son meramente facultativas, digamos que por voluntad las adquieren. ¿Qué ocurre? Luego de esta solicitud de la Contraloría se crea este nuevo documento que obliga de cierta manera a los propietarios forestales, y los mismos propietarios forestales consultan a la Contraloría si es que este documento resulta o no limitatorio respecto de la propiedad privada. Para que lo tengan en consideración, este dictamen es el E271020 del 2022. Y en este dictamen, el Contralor de la época señala que la protección contra incendios forestales es una facultad de la CONAF, por tanto, difícilmente podría haber siquiera una limitación a la propiedad privada. En este sentido, sabemos que lo que hacen las pautas de prescripción técnica es establecer estándares de cumplimiento para la ejecución. Y ahora, ¿qué tienen que ver este antecedente, digamos, más histórico con el proyecto de ley? Es que este proyecto de ley tiene como base para la ejecución de todas las medidas de prevención y mitigación las pautas de prescripciones técnicas, que lo que harían, digamos, en términos de construcción normativa, es subirlas a un rango legal. Lo que se hace es establecer estas pautas dentro del proyecto de ley, tendrían rango legal y, por tanto, serían obligatorias, sin perjuicio de que allí se establecen todos los criterios técnicos para la aplicación de las mismas. En este sentido, nosotros no vemos ese derecho, esa limitación al derecho de propiedad, porque además acá Rolando podrá profundizar, pero los cortafuegos no son la única medida. Acá, desde el manejo de pastizal, lo que en concreto se busca es un manejo del material combustible vegetal disponible y de la discontinuidad del mismo. Y respecto de los planes de manejo, existe un proceso de iteración dentro de la CONAF y que ya es un procedimiento que existe. Por tanto, los propietarios presentan su plan de manejo con sus propuestas y eso se va moldeando con la corporación en términos técnicos. Pero adicionalmente, dentro del proyecto de ley se crea un comité dentro de los COGRID comunales que permite a las comunidades, a los miembros, a la academia, a los privados también, realizar observaciones respecto de las zonas de amortiguación y de las zonas de interfaz. Por tanto, ahí también se flexibiliza, digamos, la participación dentro de este proceso, considerando que además para las zonas de interfaz urbano-rural tenemos todo el proceso de participación ciudadana de la modificación de los planes reguladores o de su creación. Ahí Rolando quizás podría complementar más técnicamente. ¿Alguien más? Sí, buenos días, Presidenta, y por su intermedio a todos los presentes. Sí, efectivamente, el objetivo del proyecto es que, sin afectar la productividad, que es uno de los principios que tiene, exista discontinuidad de la vegetación y particularmente en función de protección a la infraestructura o centros poblados. Ese es el foco. Tenemos lamentablemente experiencias en que han sido catastróficas y que no tenemos como servicio hoy en día ningún instrumento que nos permita regular la vegetación, que es por donde se transmite el fuego, para que no llegue a estos sitios que son de alta prioridad de protección.
Las pautas de prescripción técnicas que mencionaba Catalina son efectivamente una de las herramientas que creemos que son relevantes que estén consideradas, no solamente en aquellos predios que hoy día son productivos, sino particularmente en aquellos donde nadie hace nada, en aquellos que alguien coloca, por ejemplo, una plantación o donde hay un bosque nativo en que no tiene ningún tipo de manejo y que un fuego dentro de esa condición difícilmente se puede contener. Son incendios que no tienen capacidad de extinción con los recursos que hoy día existen a nivel mundial. Esas son las condiciones principalmente que se necesita que se regulen, que se gestionen, que se modifiquen de manera de que ante incendios forestales pueda existir la opción de protección. Senador Macaya. Es que, a ver, a mí no me queda tan claro desde el punto de vista de la protección del derecho de propiedad de las personas que son productores agrícolas, porque más allá de las pautas técnicas, entiendo que la determinación de las zonas afectadas es una recomendación, ni siquiera es obligatorio. O sea, en el fondo podría ser que el servicio pueda establecer una zona más grande que la recomendada técnicamente. Y por otro lado, cuando uno afecta el derecho de dominio, exista o no un antecedente técnico que lo justifique. Tenemos un ejemplo gigantesco hace un par de días atrás a propósito del anuncio de la expropiación de la toma de San Antonio. Toda expropiación puede venir acompañada o no de antecedentes técnicos, pero aún así es una limitación del derecho de propiedad y aún así la ley establece mecanismos clarísimos y tiene una consagración constitucional de qué manera se paga cuando existe esa limitación al dominio de una persona que está garantizado constitucionalmente. Por eso, quizás yo estoy haciendo una pregunta que tiene una cuestión bastante acotada. Por eso yo me imagino que ustedes han hecho la revisión a nivel nacional de cuántas hectáreas se van a ver limitadas por estas zonas. Quizás hay alguna prognosis, hay alguna determinación de cuánto va a bajar la producción. Quizás no va a bajar nada, ustedes me dicen son puros pastizales y uno se quedaría más tranquilo, pero me imagino que en eso, acá ustedes trabajan hoy día más con más tecnología, con satélites, con drones, es mucho más fácil hacer hoy día de lo que era quizás hace 20 años atrás. Por eso existe una posibilidad de tener esa información. Y por último, ¿qué mecanismo, y en esto me interesa ser súper claro, tiene un productor que puede verse potencialmente afectado para recurrir de esta decisión? ¿O son simplemente los mecanismos legales? No sé, estoy pensando en reposiciones administrativas o cosas que no... Pero en términos de este proyecto de ley, ¿de qué manera se puede recurrir a una decisión que se pueda no sé, considerar arbitraria? Me imagino que el recurso de protección podría ser, pero si lo tienen de alguna manera cuantificado, porque a mí no me queda tan claro de que cuando una persona, y dándose una hipótesis, un supuesto, de que una persona se le afecte su cosecha y le digan acá no puede cosechar más, hay daño emergente, hay lucro cesante, y desde esa perspectiva esa persona puede recurrir por las vías necesarias porque se ha visto afectado su derecho de propiedad. Y yo creo que es bueno reconocerlo, si quizás es lo que hay que hacer, y obviamente es lo que hay que hacer cuando estamos tratando de la prevención de incendios forestales, pero es bueno reconocerlo y consagrarlo legalmente para efectos del resguardo de los derechos de las personas que puedan verse potencialmente afectadas. Ministra. Sí, se han hecho estimaciones sobre el potencial de predios, porque hay una norma también que permite en el fondo aplicar exención de impuesto territorial sobre aquellos predios que pudieran disminuir significativamente su valor producto de las acciones. Entonces, sobre eso hemos analizado en el fondo a la pregunta de qué potencial de predios estamos hablando. Y el análisis que ha hecho la CONAF indica que aproximadamente el 14% de bienes raíces agrícolas podrían verse afectos a esta exención, considerando que ya hay muchos predios que están exentos de dicho tributo. Pero, sin embargo, yo creo que es importante considerar también que solamente, en el fondo, que de todos los predios que deberían aplicar acciones y medidas de las que propone o faculta esta ley, solamente, en el fondo, en un número muy menor debería tener este impacto en términos de la reducción del valor. El cálculo que tenemos es que solo el 0,2% de la superficie nacional estaría sujeto a estas zonas de interfaz urbana, 0,2%.
a zonas de interfaz urbano-rural y zonas de amortiguación. O sea, en zonas rurales el 1,1% estarían en áreas de alto riesgo o riesgo crítico y por lo tanto necesitarían ejecutar estas medidas de carácter más invasivos como es la elaboración de cortafuegos, que finalmente son las medidas que pueden tener impacto sobre el valor del predio y sobre la producción por la elaboración de cortafuegos. Senador Macaya. Sí, es que, claro, de la respuesta de la ministra, lo ha dicho. O sea, efectivamente acá estamos hablando de predios que disminuyen su valor, hay un reconocimiento de predios que van a disminuir su valor, incluso se está considerando esta excepción de la exención de contribuciones. Porcentaje quizás es mínimo, de 1,1%, pero deben ser hartas hectáreas y un 0,2% en las interfaces. O sea, la respuesta está ahí. O sea, hay una afectación del derecho de propiedad y del valor de predios que yo me imagino, esta no es la comisión técnica, yo me imagino que en la comisión técnica, que me parece que se puede haber dado esta discusión, ni siquiera he revisado cómo fue, no he visto el informe de la comisión técnica, pero para mí un motivo de preocupación esa potencial afectación, presidente, lo manifiesto ahí dentro de las cosas que me gustaría poder revisar mejor. Y constitucionalmente hablando, de qué manera esto también tiene una mirada de cómo se reclama. Entiendo, lo veo así como muy rápido, asumo que debería ser el recurso de protección, porque cuando una persona se ve afectada por una resolución administrativa de autoridad que toma esta definición con los antecedentes técnicos o no, que incluso no son obligatorios, esa persona podrá eventualmente recurrir a la justicia respecto de esa decisión, pues cuando sienta que sus derechos han sido vulnerados. Ministra. Entendiendo, por cierto, que hay un resguardo muy, muy importante que es la vida de las personas, que es lo que ocurre cuando hay una expropiación por causa de utilidad pública, cuando se genera una expropiación, cuando se genera porque va a pasar una carretera, porque se va a construir, se requiere resguardar la salud de las personas que viven en una toma, por ejemplo, hay una decisión que tiene un bien superior involucrado. Acá el bien superior yo asumo que tiene que ver con el resguardo de que los incendios no lleguen a zonas urbanas, se resguarde la vida de esas personas. Pero cuando hay una persona afectada, nuestra Constitución, nuestro ordenamiento jurídico sí consagra constitucionalmente el resguardo de los derechos de esa persona, porque son derechos que están garantizados por el derecho de propiedad en nuestra Carta Fundamental. Ministra. Presidenta, dos cosas. Lo primero es que, en todo caso, aquí no hay expropiación. En el fondo hay la propiedad del predio sigue siendo del privado que lo posee. Lo que pasa es que, en el fondo, hay medidas que sí, efectivamente son invasivas, porque en el fondo hay lugares, exacto, donde en el fondo no hay posibilidad de que los cortafuegos sean exclusivamente sobre bienes públicos, porque hay predios privados que afectan en el fondo, o sea, que generan esta continuidad del material vegetacional con el impacto que ello tiene. Lo segundo es que quisiera volver a darle la palabra a Catalina porque senador Macaya, presidenta, preguntaba sobre cómo fue la discusión en la Comisión de Agricultura y creo que tiene efectivamente, es bueno para esta discusión hacer una síntesis sobre eso. Exacto. Le damos la palabra entonces a Catalina. Muchas gracias, presidenta, por su intermedio, como bien señalaba la ministra. Y esto es algo que también se conversó en la Comisión de Agricultura, que es más bien técnico-jurídico. Nuestra Constitución, y esto es la base, digamos, de esta conversación, establece en el artículo 19, número 24, el derecho a la propiedad, ¿no es cierto? Y como bien señalaba la ministra, esto, digamos, se engloba dentro de si tenemos o no una medida que es expropiatoria o no. Nuestro marco constitucional establece que la expropiación procede siempre y cuando hay una privación de la propiedad privada. Para que haya una privación de la propiedad privada tiene que haber una limitación del dominio. Y en este caso, como ya lo hemos dicho, los antecedentes jurídicos que tenemos a propósito de la norma fundante o el documento fundante de las medidas técnicas, que además están asociadas a la definición de zonas de riesgo, a un límite muy reducido de hectáreas dentro de Chile para las zonas de riesgo y riesgo crítico, de alto riesgo y riesgo crítico, que es muy reducido. Sabemos que
no ocurre en este caso. No estamos hablando de una privación de la propiedad ni del dominio, en tanto el propietario puede mantener el giro sin perjuicio de que efectivamente van a haber medidas que se tengan que realizar dentro del mismo. Si fuese así y si llevásemos esta interpretación a una interpretación más extensiva de la privación del dominio, las empresas forestales que funcionan actualmente no podrían hacer, por ejemplo, cortafuegos, que es la medida más intensiva que nosotros tenemos dentro de este listado de medidas que se pueden realizar para la prevención y mitigación de incendios forestales. De hecho, caeríamos en un sinsentido en este contexto, y es que actualmente el Estado de Chile tendría que indemnizar a todas las empresas forestales por las medidas de prevención y mitigación que ejecutan, y sabemos que eso actualmente no ocurre. Y al respecto también es importante señalar que es cierto también que esto va a generar un costo, y en esa medida lo que se incorpora dentro del proyecto de ley son medidas de apoyo en términos de financiamiento a través de los gobiernos regionales, a los quienes se habilitan para financiar tanto a las municipalidades para la elaboración de sus planes de manejo, así como apoyar a los pequeños propietarios, y también las medidas que pueda entregar la CONAF o el CERNAFOR y el INDAP a través de sus programas de apoyo y financiamiento. Yo creo que uno tiene que distinguir dos cosas, ¿no? Que este es un tema que hay que abordar y que tenemos que tomar como parte de la política pública, y dos, tener claridad de cuál es el impacto que va a generar la imposición de medidas para poder hacer esta política pública que tiene que ver con la prevención. Y ahí, de las conversaciones que hemos tenido los equipos técnicos, al menos de nosotros con el Ejecutivo, y de la propia explicación de la ministra y su equipo, obviamente que la imposición de medidas genera un impacto y que en muchos casos se traduce en un impacto económico, ¿ya? Y ahí la respuesta que nos dieron desde el Ejecutivo a la pregunta de si estas medidas generaban un daño patrimonial, sobre todo en el pequeño propietario, porque no estamos hablando de las grandes empresas y las forestales, que además de tener los recursos, tienen que hacer una medida de prevención para no impactar negativamente de producirse un incendio en su propio patrimonio. Lo que nos ha dicho el Ejecutivo es que, de acuerdo a los datos del Servicio de Impuestos Internos de 2024, el 82,8% de los predios agrícolas del país están exentos de pago de impuesto territorial. Y se ha estudiado que el efecto del proyecto de ley en esa materia y calculado, tomando como referencia 4 regiones, Maule, Ñuble, Biobío y la Araucanía, que del total de predios agrícolas el 14% podría ser potencialmente afectado por la reducción de avalúo, vale decir, un menor valor patrimonial. Y desde el punto de vista del lenguaje utilizado en la norma, nosotros creíamos que, y eso entiendo respondió el Ejecutivo, que se hace presente que se acordó referirse a una disminución considerable debido a que esta es la fórmula utilizada en la Ley 17.234 sobre impuesto territorial en materia de rebaja de avalúo o impuesto territorial de predios agrícolas por causas no imputables al propietario. Haciendo esa consideración, el problema lo van a tener los pequeños, ya, los pequeños y medianos. Los grandes propietarios, no solo dentro de su manejo de la actividad económica, sino que también desde el punto de vista del respaldo económico no lo reciben de igual manera que los pequeños y medianos. Y entonces la discusión la tenemos que trasladar a ese punto, que entiendo es la preocupación del senador Macaya. Y ahí la pregunta al Ejecutivo es, ¿cuál es el dato o qué levantamiento de información tienen ustedes respecto del impacto en los pequeños y medianos? ¿Cuántos son? Porque a mí no me sirve que me digan que el 14% va a reducido. No, necesitamos saber de los pequeños y medianos cuántos son, qué va a pasar con ellos, cómo lo vamos a enfrentar. Obviamente que no se trata solo de que se les rebaje el valor de la contribución. Si no lo pagan, no importa. Si lo pagan, sí, es un beneficio indirecto. Pero si no pagan contribución, el efecto es directo sobre su patrimonio. ¿Por qué? Porque disminuye el valor de su tierra. Y la pregunta es, ¿cuántos son? ¿El Ejecutivo tiene esa información? Pero deberíamos tenerlo, porque no es lo mismo la forestal que el pequeño. ¿A cuántos les vamos a impactar?
Presidenta, mientras el equipo busca la cifra, la otra parte de su pregunta también hacía referencia al fondo de medidas de apoyo o ayudas para estos pequeños, y eso efectivamente sí está tanto en el artículo 19 como en el 29 del proyecto. El 19 hace referencia al establecimiento de proyectos, de programas específicos, tanto de parte de Cernafor como de INDAP, para el establecimiento de mecanismos que faciliten la implementación de estas medidas a pequeños propietarios forestales y pequeños productores agrícolas, y establece adicionalmente la posibilidad de que los gobiernos regionales, siguiendo por cierto sus propios procedimientos y en cumplimiento de sus propias facultades, puedan destinar recursos a este fin. Y el artículo 29 señala la ayuda a través de, en el fondo, mecanismos de asistencia técnica a los propietarios que deban cumplir con las obligaciones de este proyecto de ley, que lo podrá prestar tanto el Cernafor como los municipios y los gobiernos regionales, apoyando a los propietarios a cumplir adecuadamente con la norma y las medidas de acciones de prevención y mitigación que se ejecuten correctamente, estableciendo también mecanismos para facilitar específicamente a los pequeños y medianos propietarios la implementación de estas medidas. No sé si entre medio... No sé si tienen la información porque No. Hay toda la disposición de poder avanzar en el despacho de este proyecto, pero a mí me preocupa esto porque la ley, se establece en la ley, ¿no es cierto?, que van a existir ciertas exenciones en las contribuciones como paliativo para los efectos patrimoniales que va a tener esta ley. Pero no tenemos antecedentes de la proporción de propietarios que ya están exentos del pago de contribuciones. Esa es una información que el Servicio de Impuestos Internos podría entregar, y ahí sería bueno que ustedes la acompañen. Y el gran problema que tiene esta, insisto, política pública necesaria es que al bajar el valor del terreno de los pequeños y medianos, lo que ocurre es que los grandes tienden a comprar y concentrar aún más. Entonces, solo lo pongo encima como un efecto indirecto, probablemente no deseado, pero que es importante que lo tengamos presente, senador Macaya. Sí, y una duda también que me surgió, porque una cosa es obligar a un propietario privado a ejecutar labores en su terreno que son de utilidad pública para el cortafuego y todo eso, pero cuando ese propietario privado, que además va a tener un lucro cesante, porque por ejemplo en esa zona, en esa franja va a dejar de cosechar, ¿el Estado no concurre a ayudar a ese, por ejemplo, a ese pequeño propietario que quizás no tiene ni siquiera los recursos? O sea, va a tener menos recursos a propósito de que va a tener una o dos cosechas menos. ¿Solamente le estamos imponiendo una carga o el Estado hay alguna vía, me imagino que dentro de los planes de CONAF, para incentivar a que esa persona pueda costear o sea, no es solamente el lucro cesante, sino que también le estamos imponiendo una carga de costear ese tema? O sea, yo en el camino sería útil, secretaria, que pudiésemos tener a la vista el dictamen de la Contraloría. Yo no sé si ha sido parte de la tramitación, me imagino que fue parte de la tramitación en la Comisión de Agricultura para entender de qué manera esto también impacta, porque a lo mejor además, lo tiene el además entiendo que es de la administración del Contralor anterior. O sea, es un dictamen que es doctrina del Contralor Bermúdez. Ministra. Sí, les podemos enviar el dictamen de Contraloría. Sobre si el Estado concurre a ayudar, es justamente lo que estaba haciendo yo referencia previamente sobre los artículos 19 y 29 de asistencia técnica y de programas de apoyo a través de Cernafor e INDAP. Pero cuidado, porque el 29 no establece la obligación, dice que podrá. Sí, porque es con cargo a sus presupuestos y recursos. Sí, pero no hay un compromiso ni una obligación. Es algo meramente declarativo. ¿Pero qué dice? ¿Cómo? Te doy la palabra y además de paso aprovecha por para favor, contestar Catalina. Lo de la... Si está de acuerdo, Catalina. Para que conteste también lo de los predios, la cantidad de hectáreas. Por favor. Presidenta, por su intermedio, también agregar, antes de responder la pregunta, a propósito de lo que señalaba el senador Macaya respecto de perder una cosecha. Esto también es algo que se conversó en la Comisión de Agricultura, y creo que a propósito de lo que estamos discutiendo es un miedo legítimo, considerando que estamos hablando siempre de cortafuegos. De la experiencia que se tiene tanto en Chile como a nivel comparado,
no existe el antecedente de que un cortafuegos reduzca toda la producción de una temporada, por ejemplo. Entonces, cuando decimos que se va a perder toda una cosecha, lo que nosotros hemos recopilado de la información que tenemos, y además también recordar que los agricultores también se preparan para las temporadas de incendio, Sí. no se pierde una cosecha. Lo que se hace es manejar el combustible luego de la cosecha o anterior a la cosecha, o generar cercas, por ejemplo, o muchos que están colindantes con bosques, generar espacios, en este caso para las forestales se llaman fajas libres de vegetación, pero no siempre es el cortafuego la medida última, y como hemos dicho, por lo menos de la revisión que hemos hecho también con los usuarios y las usuarias del INDAP, por ejemplo, no tenemos ninguna experiencia, por ejemplo, que un cortafuegos haya reducido así a ese nivel la producción de un propietario. Respecto del artículo 29, el inciso segundo del artículo 29 sobre asistencia técnica señala: el Servicio y el Instituto de Desarrollo Agropecuario, con cargo a sus presupuestos vigentes, establecerán mecanismos que faciliten a los pequeños propietarios forestales y pequeños productores agrícolas la implementación de estas acciones o medidas. Se priorizará a los pequeños propietarios forestales y a los pequeños productores agrícolas cuyos predios hayan sido afectados por incendios forestales, que se encuentren ubicados en áreas de riesgo alta o crítica, o aquellos que colinden en zonas urbanas o infraestructura crítica. No, esa establece. Lo que pasa es que en el inciso primero establece claramente que podrán establecer mecanismos. Así lo dice el inciso primero. Y en el segundo dice ya que el servicio y el instituto, con cargo a sus presupuestos, y si nos vamos al 19, dice en la medida que los presupuestos lo permitan. Por lo tanto, no es imperativo. Si no tiene plata, no lo hace. El inciso primero habla de podrán. Entonces tendrían que arreglarlo. Porque el segundo dice una cosa distinta a lo que dice el Perdón, primero. Presidenta, el inciso primero habla de podrán, yo estoy de acuerdo con usted, Establecer porque mecanismos. hace referencia a los municipios y los gobiernos regionales. Entonces, efectivamente, lo que habría que arreglar es que cuando hace referencia al servicio y al INDAP, por lo tanto, o sea, porque el servicio es la CONAF, establecerán. Claro, pero en Y el podrán 19... debería aplicar solamente a los municipios y a los gobiernos regionales. Que no Exacto, es y en el 19 dice que en la medida que los recursos lo permitan. ¿Eso estoy Cata, mal? se puede arreglar? Sí, eso dice. Ya. ¿Se escuchó? Perdón, ministro. Que lo del inciso primero del artículo 29, o sea, sacar al servicio ahí para que solo quede el podrán para referido a municipios y a gobiernos regionales, y deberán o establecerán al servicio y al Instituto de Desarrollo Agropecuario, lo podemos hacer sin ningún problema. Y habría que ver qué pasa con el 19. Y con el 19 Todo esto, además, ministra, surge en las reuniones que tuvimos Entiendo. los equipos técnicos con ustedes. No es un Sí, tema que esta se nos minuta ocurra a viene de donde nosotros. mismo, efectivamente los comentarios que surgieron de los equipos técnicos, estoy de acuerdo. Senador Macaya. No, solo iba a decir que respecto al artículo 19, estando de acuerdo, por cierto que tenemos que hacer la consulta porque eso efectivamente tiene una implicancia sobre el gasto, digamos, entonces tenemos que revisarlo. Dos cosas muy breves que sería útil tener para la vista para la próxima sesión. Creo que lo que planteó usted, Presidenta, tener un consolidado de la cantidad de hectáreas afectadas en el territorio nacional, pero sí trataría de hacer excluir o tener la claridad respecto de que cuando uno habla del 14%, del 1%, del 0,2%, si estamos incluyendo el desierto de Atacama en esa... O sea, claramente hay que mirar, me imagino que está hecho en función de los lugares donde hay capas vegetales. Obviamente con En el trabajo técnico, la información que nos dieron la refirieron a las regiones que yo les mencioné, donde está, obviamente, Maule, pero sería bueno, obviamente, tener el mapeo completo. Y que los porcentajes se reflejen en ese sentido. Y lo otro, mirando acá dentro de la información que uno va recabando, hay fallos respecto a lo que significa la, entre comillas, expropiación gravosa. Chile no tiene mucha jurisprudencia respecto de cómo, no sé, la ley de monumentos nacionales, para no solamente mencionar un tema que consideramos útil que estemos legislando sobre esta materia, pero en materia de humedales... hay otros países donde la expropiación no solamente se refiere a la vulneración directa del derecho de propiedad, que una persona pierda el título de propietario, sino que también cuando existe
una merma importante en las condiciones de ese predio y el valor de ese predio. Y de esa perspectiva hay fallos de la comunidad Galletué, entre otros, que han significado una indemnización por parte del Estado de Chile cuando significa también algo como esto. Y por eso yo sé que las franjas puede parecer como algo mínimo, pero para un pequeño propietario una franja puede llegar a tener 100 metros de ancho y eso evidentemente puede ser una parte importante del predio de un pequeño o mediano productor forestal. O sea, creo que es importante también considerar ese antecedente. Así que creo que con más antecedentes podemos continuar la discusión en la próxima sesión, presidente. Perfecto. Senador. Sí, mire, en la línea de lo que plantea el senador Macaya, a mí, si es que vamos a tener la afectación no solamente a los metros cuadrados que se queman, sino que cuánto significa eso desde el punto de vista, si allí había una cosecha pronta a desarrollarse de trigo, también midamos eso, porque si solo estamos midiendo los metros cuadrados, bueno, bajamos metros, subimos metros, pero el impacto en la economía es lo que se quema en el interior. Y eso tiene que ver con empleos que se pierden, tiene que ver con otras cosas, y por tanto... La potencialidad económica del terreno. Claro, es que esta ley, lo que quiero decir es que busca otras cosas. Sí, está bien, la defensa del patrimonio, de la propiedad, que está consagrada en la Constitución, lo dice el artículo E. Pero veamos también los efectos que ocurren y que afectan a territorios que viven de la agricultura, y cuando se queman, es muy difícil después que se levante esa economía en ese territorio. Ministra. Bueno, solo para ver si lo entendí bien al senador. Lo que usted dice, senador, es en el fondo la afectación que se produce por no manejar y, por lo tanto, dado que se quema el territorio. Ya. Por favor. Por su intermedio, Presidenta, junto a saludarlo a todos. Nosotros como CONAF tenemos desarrollado un modelador del daño evitado. Y eso también respecto a los incendios forestales, como en nuestra acción frente a lo que evitamos como pérdida de tanto, ¿no es cierto?, como cultivo y biodiversidad. Y eso los podemos entregar también sin problema. Fantástico. Lo que pasa es que también tenemos que acostumbrarnos a medir el patrimonio biodiverso, que este país no lo considera, y también una pérdida. Cuando estoy hablando de efectos, quiero que vean de Negrete, Nacimiento, Santa Juana y la parte sur de Coronel, que está todo quemado hasta el día de hoy, y los problemas se acrecientan no solamente porque se quemaron o porque se perdió lo que allí estaba plantado, sino que los efectos de las personas que allí vivían y que vivían de esa actividad hoy día no lo están haciendo. Muchas gracias. No sé si hay más preguntas, colegas. Senador Galilea. Quería hacer pregunta, Presidenta. A ver, en relación a lo que ha estado preguntando el senador Macaya, yo tengo entendido que cualquier gravamen, franja o lo que sea, se debe expropiar de acuerdo a lo que dice el artículo 19, inciso final. Si el daño patrimonial efectivamente causado en virtud del cumplimiento de las medidas ordenadas por esta ley deberán ser indemnizados conforme al procedimiento expropiatorio consagrado en el numeral 24 de la Constitución. Lo dice expresamente, para aclarar ese punto. Pero más allá del tema expropiatorio, ministra, a ver, a mí me parece bastante evidente de que a nadie le conviene un incendio. O sea, nadie quiere que se incendie su predio, sea bosque nativo, sea bosque plantado, sea lo que sea, no sé, la siembra de trigo, en fin, nadie quiere incendiarse. Los incendios se producen o por descuidos que pueden ser culposos o no culposos, por acciones de terceros que son derechamente pirómanos que quieren dañar por la razón que usted quiera. Yo no sé si está bien resuelto, hago este comentario, en la ley, y esto aplica para otras cosas. El criterio de seguridad, ministra, puede terminar en un absurdo, ¿ya? O sea, si uno quiere evitar el 100% de los riesgos,
usted termina prohibiendo todo. Voy a usar un ejemplo. Siempre son pésimos los ejemplos de estas cosas, pero si usted quiere que su hijo no vaya a tener ningún accidente de ningún tipo, téngalo adentro de la cama todo el día y no va A sufrir ningún daño. y pone colchón abajo para que no tenga ni siquiera posibilidad de caerse. O sea, La escara. pero finalmente a lo que voy es que el tema de la seguridad es como que puede no tener límite. Puede no tener límite. Y yo no sé si está bien abordado ese punto acá. Hay un montón de actividades, no voy a nombrar ninguna para que no se sienta ofendida ninguna institución en este país, de que funcionarios públicos, y acá puede pasar y puede terminar pasando lo mismo, dicen, oye, es que si se produce un accidente en cualquier parte, resulta que termina con sumario el funcionario público, siendo que entonces el funcionario o la entidad, ¿qué es lo que termina haciendo? Prohibiendo prácticamente todo, o sea, que no circule nadie, no hagan nada. ¿Por qué? Porque si pasa cualquier cosa impredecible, bueno, el culpable es el funcionario público sin tener por qué serlo. Yo entiendo que haya una interfaz con ciudades, ¿ya? ¿Por qué? Porque ahí... Pero la verdad es que respecto de los cortafuegos y todo esto, no voy a empezar aquí a discutir la utilidad o no utilidad, obviamente, pero se puede... El criterio es demasiado amplio. Y cuando nosotros con la senadora Rincón representamos a la región del Maule, no se me ocurre un cortafuego mejor y más natural que el río Maule. Claro. Y resulta que los incendios pasan así, pasan volando por arriba del río Maule. Son... Con pavesa, yo no sé si además por debajo del río, pero la cosa es que pasan y no hay... Y todos sabemos que mientras no cambian las condiciones climatológicas de viento y qué sé yo, la verdad es que aquí y en Australia y en Estados Unidos es imposible parar los incendios. Simplemente, o sea, si las condiciones son adversas, no se pueden parar. Entonces, no sé si esta ley logra dejar bien establecido esta conjugación de riesgo inherente a la vida de los seres humanos, por así decirlo, y a las actividades productivas todas, porque a través de informes técnicos, la verdad es que la amplitud de lo que se puede exigir o no exigir a propietarios, a sectores, en fin, puede terminar siendo infinito. Y eso es lo que no me termina de convencer en este proyecto de ley. Gracias, presidente. Senador Macaya. Solamente a propósito de la norma que superaría o regularía el tema que hemos estado discutiendo, a propósito del daño patrimonial efectivamente causado, y es una norma que está incorporada en el artículo 19 al final, la que leyó el senador Galilea. Yo solamente quiero hacer la mención, y un poco las razones por las que estamos generando estas aprehensiones, que esta norma fue hecha a reserva de constitucionalidad por parte del propio Ejecutivo. O sea, en el fondo hay una evidencia de que acá... Sí que es importante porque, claro, se lee como que estuviésemos resguardados, pero se hizo reserva de constitucionalidad. Por lo tanto, yo quiero entender de qué manera se está mirando también el resguardo de lo que establece nuestra Constitución en el artículo 19, numeral 24. Ministra. Gracias, presidenta. Sí, de hecho, iba a comentar eso ahora. Pero, a ver, quería partir por el tema de que se resguarde y que no, y los límites a la seguridad. Yo después me gustaría, si lo tienen a bien, darle la palabra a Rolando, que es el especialista en ese tema, pero por lo que yo he podido ver y aprender en estos 3 años de trabajo en los veranos y con el tema de incendios forestales, si hay una medida que es efectiva no es para prevenir la ocurrencia de incendios forestales, pero para reducir su impacto en términos de hectáreas, etcétera, en el fondo es cortar el material vegetacional, o sea, cortafuegos entre ellos. Entonces, en ese sentido, y en el fondo del proyecto resguarda no solo la existencia, sino que también la determinación de áreas de riesgo, de zonas de riesgo, y por lo tanto pone límites a la solicitud y tampoco es como cortafuegos a rajatabla donde se quiera y porque se quiera, sino que
dadas normas técnicas relevantes. Entonces creo que, insisto, después, si lo tienen a bien, Rolando nos puede dar más detalles de por qué es una medida relevante, pero señalar que además tampoco es la única medida que incorpora el proyecto. O sea, está también todo este tema de los patrullajes preventivos, por ejemplo, que tiene impacto no sobre disminuir la ocurrencia, sino que efectivamente evitar, perdón, no sobre el impacto de los incendios, sino que sobre disminuir la ocurrencia, en la medida en que efectivamente podemos generar mejores condiciones. También hay de educación y otras para evitar que se inicien los incendios. Dicho eso, quisiera comentar, como bien lo decía el senador Macaya, presidenta, que efectivamente el inciso final del artículo 19 es una norma que se incorporó en la discusión de la Comisión de Agricultura, a la cual de Vivienda, a la cual el Ejecutivo hizo en su momento una reserva de constitucionalidad que, de hecho, si avanzamos en la votación, necesitamos hacerla nuevamente por las siguientes razones. Primero, porque una norma de estas características contiene materias que son de facultad exclusiva del Presidente de la República y, por lo tanto, consideramos que en su origen es inadmisible. En segundo lugar, porque el costo eventual de una aplicación de esta medida sería incalculable para el fisco por el amplio alcance que tiene. Y tercero, consideramos que no corresponde la aplicación de un procedimiento de expropiación, puesto que, como hemos dicho en esta conversación, este escenario en el fondo no es el de una privación de la propiedad, sino que la incorporación de una obligación fundamental en la función social de la propiedad, principio que está consagrado en el artículo 19, número 24 de la Constitución, y que se aplicaría en completo cumplimiento de la normativa vigente con la aprobación de este proyecto. O sea, en el fondo insistimos sobre el punto de que aquí lo que hay no es expropiación, sino que una función social de la propiedad por todos compartida, entendiendo el impacto que esto tiene sobre evitar el daño de incendios forestales. Adicionalmente, lo que hacía ya referencia Catalina hace un rato, que esta materia ya ha sido revisada por la Contraloría General de la República cuando ha sido consultada la aplicación de estas pautas de prescripción técnica, y el dictamen de Contraloría, que ya comentamos que se los vamos a hacer llegar, establece que las medidas de protección contra incendios efectivamente sí es una atribución legal de la CONAF, por lo que su exigencia a los particulares no representa una limitación al derecho a la propiedad privada, siempre y cuando tenga por objeto justamente la protección de la flora, la fauna y las propias vidas humanas. Por favor. Gracias, presidenta. No, la consulta, por su intermedio, presidenta, al senador Garilea. Algo que parece muy simple, pero los incendios forestales obedecen a tres elementos importantes. A la topografía que existe en el lugar, que no es modificable, a las condiciones meteorológicas, que tampoco podemos influir, solo pronosticarlas y anticiparnos, y a la disponibilidad de la vegetación que se transforma en combustible. Lo único que tenemos como herramienta como seres humanos es modificar dicha vegetación combustible. Y el ejemplo que ustedes colocan, el salto del río Maule, es un ejemplo muy práctico y concreto de que el cortafuego por sí solo no es suficiente, que requiere necesariamente complementos de acciones en el entorno de dicho lugar donde no existe vegetación. Y siendo muy extremo a lo que plantea el senador Galilea, que efectivamente si no hubiera vegetación, que es lo que ocurre en el desierto, no tendríamos incendios forestales. Pero nuestro objetivo es, manteniendo la condición de la vegetación, generar las discontinuidades suficientes para que el fuego no tenga la capacidad de propagarse ni de manera horizontal ni de manera vertical. Eso está comprendido en las pautas de prescripciones técnicas. Y un ejemplo muy concreto, y yo creo que seguro que ustedes lo escucharon en las noticias, que hay comunidades que estamos preparando para que sean más resilientes y resistentes a los incendios forestales. Un ejemplo de ello es Canal Chacao, aquí en Viña del Mar, que pudo soportar, que pudo aguantar el paso de un incendio potente, porque simplemente ellos gestionaron la vegetación que estaba en su entorno. Esas son las medidas prácticas que hoy día tenemos que recurrir al voluntariado de la gente para realizarlas. Lo que necesitamos es que sean medidas muy pequeñas, y por eso tal vez ese 0,2% se ve como algo ínfimo, pero son medidas muy pequeñas que la ley de Pareto tal vez queda un poco corta, tiene efectos muy significativos en el resto del territorio. Y aquí hay que visualizarlo no solamente como que un incendio va a venir de afuera hacia adentro de mi predio, sino que es muy probable
y digo muy probable porque hemos podido estudiar cuáles son las causas de los incendios, el 60% en nuestro país obedece a causas negligentes, en que las personas no tienen la intención, ni la idea, ni las ganas de generar un incendio forestal. Por lo tanto, pudiéramos ser generadores de incendios por actos involuntarios y que al tener estas medidas no solamente nos protegemos de afuera hacia adentro, sino que también disminuimos el riesgo de que nosotros podamos generar una afectación hacia afuera. Entonces, aquí hay que verlo como un bien común, no solamente como algo positivo para un solo sector o un solo terreno. Esto es un bien común. Todos nos tenemos que proteger. No es suficiente con que un predio o un propietario implemente medidas si sus vecinos no la tienen. Esto es un trabajo comunitario y que hoy día lamentablemente no tenemos ninguna herramienta, excepto los planes de manejo que mencionaba Catalina, no tenemos ninguna herramienta como para decir a aquellos propietarios que tienen riesgo o gestionarlos. No tenemos esa herramienta. Muchas gracias. No sé si hay alguna otra pregunta. ¿Cuánto, ministra, estaba mirando el informe financiero de este proyecto? Tiene varios informes financieros. Los primeros son los que tienen el impacto, los otros van señalando, ¿no es cierto?, que no hay impacto producto de las modificaciones que se le hicieron. No está entre las obligaciones comprometidas que nos entregó el Ejecutivo para el próximo año. Yo no sé si no está porque no va a ser, no va a empezar a implementarse el próximo año, pero se lo señalo porque no están los gastos que tiene considerados el Ejecutivo para el 2026. Dicho aquello, en el informe financiero 311 se señala, y aquí pregunta para CONAF, que respecto de las indicaciones sobre el presupuesto fiscal, dice que no va a irrogar mayor gasto, pero establece respecto a la facultad de la Corporación Nacional Forestal de ordenar acciones de prevención de incendios, estas en tanto afecten a terreno de propiedad fiscal, podrían irrogar gasto fiscal. Su magnitud y oportunidad dependerá de la definición de las mismas medidas, por lo que no es posible determinar la cuantía del eventual gasto que esto puede provocar. ¿No tienen hecha una estimación de lo que esto puede significar desde el punto de vista fiscal, vale decir, de lo que tendría que hacer CONAF? No, no es un artículo del informe financiero. Son dos cosas. Uno, yo le contesto a la primera. La primera. Porque no está en el presupuesto, porque en el fondo se incorporaría al presupuesto una vez que se apruebe la ley. Sí, pero cuando uno... ¿Por qué no queda la línea abierta? No. Ah. Cuando discutimos el presupuesto de la Nación, le pedimos algo ejecutivo que nos hiciera llegar todos los compromisos que había con las legislaciones que estaban en trámite. Y esto no está, solo para que lo tengan registrado, porque significaría que si se aprueba, tenemos más gasto que no está reflejado en lo que discutimos todos nosotros y fue un tema latamente debatido. Y dos, ¿qué pasaría si se aprueba desde el punto de vista, y esto lo saco del propio informe financiero del Ejecutivo, con el gasto para CONAF? ¿Por qué? Porque como estamos imponiéndole obligaciones a los dueños de, digamos, de los bienes, CONAF es dueño de bienes y tendría que hacer gastos. ¿Cuánto le significaría a CONAF este gasto? Porque en el propio informe no dice. Presidenta, por su intermedio, efectivamente, si bien están los gastos asociados, o el total del financiamiento asociados a el procedimiento sancionatorio y el personal que se requiere adicional, el cálculo está hecho, sin perjuicio no lo tenemos en este momento porque más bien es para obras públicas y bienes nacionales. De hecho, con ellos hacemos trabajo permanente en términos de ejecución de cortafuego. Eso ya se realiza. Por tanto, el dato lo podemos volver a requerir y se lo podemos enviar a la Comisión. O sea, lo que usted dice es que esta ley no impacta económicamente en el fisco, desde el punto de vista en tanto propietario. Respecto de las medidas de prevención, esas ya se realizan con bienes nacionales. Y respecto de los bienes de CONAF, que en este caso serían las áreas protegidas del Estado, ya cuentan con planes de manejo que consideran medidas de prevención y de protección contra incendios forestales que son ejecutadas anualmente dentro de los mismos parques. Que son las mismas que impone esta ley. Exacto. Ya. Y entonces, ¿por qué esta frase en el informe financiero?
entiendo, Presidenta, por su intermedio, y de acuerdo a lo que se ha señalado, es que el Estado podría eventualmente adquirir nuevos bienes o modificarse los bienes. No, habla de los que son del fisco. Y dice que no puede, que no sabe, que la magnitud y la oportunidad va a depender de la definición de las medidas. Entonces, lo que usted está diciendo que se hace no va en línea con lo que dice el informe financiero. ¿Podemos considerarlo respecto del cálculo con bienes nacionales y...? O sea, a mí me gustaría que el informe financiero sea suficiente y lo que usted me está respondiendo no es suficiente con lo que dice el informe financiero. Entonces me gustaría que pudieran precisarlo. Sí, del 28 de noviembre del 2024. Para que lo traigan, por favor, para la próxima sesión. Me importa mucho tener las respuestas a las preguntas que han hecho los colegas y a estas precisiones, porque hoy día el presidente, no sé si fue hoy día o ayer, dijo que llamaba al Parlamento a aprobar el proyecto de ley de incendios por la importancia que tenía y obviamente toda nuestra disposición, pero dejar claro que las urgencias las ha fijado el propio Ejecutivo. Esta comisión ha despachado 34 informes a la sala desde que asumí la presidencia de la comisión el 2 de abril de este año. Y por lo tanto no ha sido falta de voluntad, sino que hemos ido respondiendo a las urgencias que le ha puesto el Ejecutivo a los temas de ley. Senador Macaya. Una última pregunta, porque sería importante que se agregue también en la información que se va a consolidar de cara a la próxima sesión. Como esto es algo que se está pasando de lo que ya ocurre administrativamente a lo legal, sería útil entender cuánto está gastando hoy día el Estado en los cortafuegos de las áreas protegidas. Cuánto, si hay alguna estimación de lo que se ha gastado en los últimos años y la proyección de gasto también a futuro, ya cuando, no sé si viene el informe financiero, ni siquiera lo he revisado desde esa perspectiva, pero ¿cuánto ha gastado o cuánto gasta el día de hoy el Estado en los cortafuegos de las áreas protegidas? Si se puede incluir esa información. Gracias, presidente. Perfecto, para que la complementen para... mañana continuamos con este proyecto, no lo tenemos en tablet, tendría que ser la semana siguiente. Pero van a tener tiempo, digamos, para poder complementar todo esto. No sé si hay preguntas, colegas. ¿No hay más? Entonces, ¿les parece, ministra, y al director de la CONAF y a todo el equipo, que pudiéramos complementar todo esto, que aprovechemos estos días para el trabajo técnico de los equipos de ustedes más los nuestros, porque la idea es poder empezar ya a votar las normas de competencia de la comisión? Ministra. De acuerdo, presidenta. Solo quería preguntarle cómo hacemos respecto de las dos cosas que hemos acordado indicar, la rebaja de las multas y el cambio pequeño pero relevante en el artículo 29 sobre, ¿lo hacemos igual? Solo me tienen que avisar ustedes cuando estén las indicaciones, porque hay una que entiendo que estaba, la otra hay que verla, y nosotros pedimos la sala, va a haber acuerdo de todos nosotros para que se abra ese plazo breve para indicarnos. En eso no hay problema. Ya, depende de ustedes que estén listos con la indicación y nosotros pedimos la sala. Cualquiera de nosotros va a pedir el plazo. ¿Ya? De acuerdo. Muchas gracias. No se vayan, no se vayan. Muchas gracias. Sí, usted sí, gracias. Bueno, habiéndose cumplido el objeto de la sesión, esta se levanta.